Realizar el diagnóstico de una enfermedad parasitaria es sumamente importante para poderle proporcionar al paciente un tratamiento oportuno y adecuado. Existen 3 tipos de diagnósticos que son el epidemiológico, el clínico y el de laboratorio. El diagnóstico epidemiológico consiste precisamente en conocer la conducta epidemiológica y para ello es importante conocer la distribución geográfica de cada parasitosis. El diagnóstico clínico se basa primordialmente en los signos y síntomas que muestra el paciente. El diagnóstico de laboratorio está orientado a confirmar los diagnósticos clínico y epidemiológico mediante la identificación del agente causal de la enfermedad. Este tipo de diagnóstico de laboratorio es el que como UFBs les corresponde. Ahora, los estudios de gabinete son una herramienta muy valiosa en algunas parasitosis que se encuentran a nivel tisular, como por ejemplo la cisticercosis o la hiratidosis. La utilidad, por ejemplo, de una tomografía axial computarizada o de una resonancia magnética en estos casos es invaluable. La rectosigmoidoscopía, por ejemplo, sirve para realizar el diagnóstico de la amibiasis y de la tricocefalosis. Entre las técnicas utilizadas para realizar el diagnóstico de laboratorio, que es en el que nos vamos a enfocar, se encuentran los métodos directos. En estos métodos directos se identifica alguna fase del parásito en las muestras o los productos biológicos del paciente. Estos métodos directos se conocen como exámenes parasitológicos o parasitoscópicos. En otras técnicas, como las indirectas, se lleva a cabo la identificación del parásito, pero como su nombre lo indica, de una manera indirecta. Aquí se encuentran la mayoría de las técnicas inmunológicas que lo que van a detectar son anticuerpos específicos o la respuesta celular contra el parásito. Esa respuesta ustedes saben que el hospedero la va a generar después de entrar en contacto con el parásito. Entonces se va a identificar la respuesta del hospedero y no al parásito mismo, por eso se dice que son indirectas. Ojo, las técnicas inmunológicas también pueden ser directas. ¿Cuándo van a ser directas? Bueno, pues cuando la técnica permita la identificación de un antígeno parasitario. Estas técnicas inmunológicas permiten procesar un número muy grande de muestras y lo hacen con una alta sensibilidad y especificidad. En la actualidad, estas técnicas inmunológicas se utilizan prácticamente en todas las parasitosis y ejemplo de técnicas inmunológicas son la técnica de ELISA, la técnica de inmunofluorescencia, la hemaglutinación, el Western blot, entre otras. Por último, se encuentran las técnicas moleculares que se van a basar en la amplificación del DNA correspondiente a fragmentos de genes o genes completos de algún parásito en cuestión. Las técnicas moleculares más utilizadas son la reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, y en la actualidad el diagnóstico molecular se utiliza principalmente en investigación diagnóstica, y para realizar estudios epidemiológicos de algunas enfermedades parasitarias. Seguramente en el futuro cercano, estas técnicas moleculares van a sustituir a las técnicas parasitológicas y a las inmunológicas. Si se toma en consideración el tipo y la procedencia de una muestra biológica que va a ser analizada, el diagnóstico parasitoscópico puede clasificarse en 3 tipos. El primero son los coproparasitoscópicos o coproparasitológicos, que se abrevian como CPS. Aquí el producto que se analiza es materia fecal y mediante este tipo de métodos se pueden diagnosticar parasitosis intestinales. Segundo tipo de diagnóstico parasitológico es cuando las muestras pueden provenir de las cavidades corporales. Entre los productos biológicos que tenemos en este caso son los exudados, como por ejemplo el vaginal o el uretral. Las muestras también pueden derivar
los tejidos, por ejemplo, sangre, líquido cefalorraquídeo, biopsias, esputo, raspado de úlceras o secreciones de alguna herida o de alguna lesión, entre otras. Entonces, para realizar el diagnóstico parasitológico, lo primero que debe de hacerse cuando se recibe una muestra en el laboratorio es observar sus características físicas. Por ejemplo, en el caso de que sea una muestra de materia fecal, hay que observar la consistencia, es decir, hay que observar si son sólidas, si son pastosas, si son acuosas, si esas muestras presentan moco o tal vez presentan sangre, si son esteatorreicas o grasosas, el color de las mismas o bien si son excesivamente fétidas. Después de observar esas características físicas, pues ya hay que realizar el procesamiento de la muestra. Recordemos que en los métodos directos lo que se va a identificar es alguna fase del parásito en dichas muestras. Los exámenes coproparasitoscópicos pueden ser realizados de manera inmediata a su recepción y se conocen como coproparasitoscópicos en fresco. De este tipo de método hay dos variantes. Una en la que se usa solución salina fisiológica y que se recomienda para identificar trofozoitos, y la otra en la que se utiliza una solución yodada que se conoce como Lugol. Este permite identificar cualquier forma de parásito intestinal. En los coproparasitoscópicos también puede existir algún procedimiento para poder concentrar las formas parasitarias como son la flotación o la sedimentación, entre otras. Y aquí vemos algunos ejemplos de esos métodos de concentración como son el Faust, Ritchie, Baerman y el Cato-Katz. En los métodos de tinción, primero se va a realizar un frotis o un frote, que puede ser de sangre, de heces, de líquido cefalorraquídeo, de exudado vaginal o uretral, y luego se va a realizar una tinción de ese frotis. Las tinciones más utilizadas son la tinción hematoxilina férrica de Heidenheim, la tricrómica de Gomori, la de Giemsa o la de Wright. Estos métodos de tinción de frotis de heces, por ejemplo, son muy útiles cuando se desea hacer la confirmación de algún diagnóstico realizado previamente, que a lo mejor fue dudoso. Ahora, las muestras de los pacientes también pueden ser inoculadas en medios de cultivos especiales para algunos parásitos, en donde se les brinda todo lo necesario para que puedan crecer. Los tres primeros que observamos aquí, por ejemplo, son medios de cultivo que se utilizan para crecer Entamoeba histolítica, y el último, el cultivo NNN, se utiliza para Trypanosoma cruzi y para Leishmania. Hay otras técnicas especiales para algunas parasitosis, como son el método de Graham, que se utiliza para realizar el diagnóstico de la enterobiosis, el genodiagnóstico, con el que se puede realizar el diagnóstico, valga la redundancia, de la enfermedad de Chagas, o la técnica de Harada-Mori, que permite realizar el diagnóstico de la suncinariosis o de Strongyloides stercoralis.